materia electoral. Mi nombre es Gustavo Rojas y a mi cargo va a estar el desarrollo de esta asignatura que es el módulo 4, vinculado al tema de nulidades electorales. En honor a la gente que puntualmente está ingresando, entonces iremos desarrollando nuestro tema. Entiendo que varios de ustedes ya han accedido a los materiales que se vinculan al tema de las nulidades en la disciplina, en el ámbito electoral. Así que lo que vamos a hacer en esta primera y segunda clase es un poco situarnos en el tema. Para aquellos que ya tienen ahí en el programa, podrán darse cuenta que las primeras dos unidades no son sino una revista de los antecedentes. O sea, comenzar a desarrollar el concepto, por supuesto, de los muchos que hay en la doctrina, aquel más simple que describa el fenómeno que nos ocupa, para luego hablar un poco de los sistemas de nulidades y vincularnos un poco a toda la doctrina que se ha generado en el ámbito del derecho privado, que es donde se origina la nulidad, y paulatinamente acercarnos un poco hacia las características que asume el instituto en el ámbito electoral. Bien, voy entonces para el propósito de presentar pantalla. No sé si se está viendo ahí la pantalla. No, profe, yo no veo. No, bueno. No, no se ve nada. Bueno, a ver si nos ayuda Jonathan. Voy a enviarle. Sí. Ya paso enseguida y comenzamos entonces a desarrollar nuestros contenidos. Hoy vamos entonces a ver las dos primeras unidades que se vinculan a la situación de nuestro ámbito de estudios. Bueno. Enseguida entonces despliega. Entre tanto, hay que comenzar diciendo que la nulidad, ya como es perfectamente sabido por todos ustedes, es un instituto que se origina en el derecho romano y que está íntimamente vinculado al deseo de dotar de publicidad a los actos jurídicos que se hacían en aquel entonces, donde la solemnidad era un elemento muy importante. La única manera de dar testimonio, de demostrar la presencia y el cumplimiento de los actos jurídicos era una solemnidad fuerte. Creo que en varios de ustedes todavía están frescas en la memoria las clases que recibíamos nosotros en Derecho Romano, cuando nos decían todas esas formalidades que hacían los romanos para el matrimonio, por ejemplo. Y bueno, eso nos remite a la fuerte presencia de la solemnidad en el ámbito del derecho en sus comienzos y por supuesto
la inobservancia de alguno de estos elementos solemnes implicaba la caída del acto, es decir, se le restaba eficacia al acto. Bueno, vamos hacia eso, así entonces quiero principiar con una definición. Vamos a ver la siguiente diapositiva, en donde elegí dos de las más sencillas. Vemos que el maestro Walsina la define como una sanción. En eso hay acuerdo en la doctrina, la nulidad, una sanción que se da a aquellos actos que no guardan, que no observan las formas, requisitos formales, dice acá Alsina. Por ejemplo, él le agrega también casco pagano, que no solamente es formal, sino también esencial. Algún elemento esencial o formal, perdón, material o formal que tiene que tener el acto, se inobserva, se lo deja de seguir, consecuentemente eso significa la resta de la eficacia de ese acto. Bueno, constituye tanto el estado del acto como se considera como el vicio que impide la producción de esos efectos, dice Guillermo Cabañellas en su famoso diccionario. Me parecieron estas definiciones dentro de las muchas que uno puede encontrar en la doctrina si busca por ahí, las que de alguna manera describen de manera más sencilla el Instituto de la Nulidad, que es el objeto de nuestro curso de hoy. Adelante, Jonathan. Bueno, formas prescritas, entonces el concepto clave. Para esto tenemos que siempre recordar la distinción entre la distinción que se hace en la estructura del acto jurídico entre los elementos que hacen a la existencia del acto de los que hacen a la validez. Vemos ahí los tres requisitos que hacen a la existencia del acto: consentimiento, objeto físico y jurídico, el objeto que sea física y jurídicamente posible, y la solemnidad de que hablábamos recién. O sea, rodear un acto de ciertos requisitos que impresionan a los sentidos, que era lo que hacían los romanos, para que ese acto tenga recuerdo. Impresiona los sentidos para que ese acto signifique que se realizó alguna vez. En cuanto a los elementos de la validez, están la capacidad de las partes, ausencia de vicios, del consentimiento de que hablábamos, el carácter lícito del acto y, por supuesto, la formalidad. Esto a los efectos, entonces, de ir definiendo que la falta de solemnidad en la doctrina antigua hacía a la inexistencia del acto y la falta de formalidad a la nulidad, que es un criterio que desde los comienzos del Instituto de la Nulidad en el derecho romano primitivo se tenía muy presente esa distinción y pervivió la misma durante toda la Edad Media, parte de la Edad Moderna, hasta que y vamos a ver ese itinerario brevemente, fue configurándose el tratamiento por parte de la doctrina de la legislación sobre el Instituto de la Nulidad, paulatinamente asumiendo otras características. Bien, adelante. Adelante, Jonathan. Bueno. Tenemos acá la evolución histórica que hacíamos alusión. Esto es muy brevemente expuesto a efecto de pasar un itinerario de la evolución del Instituto de la Nulidad a través del tiempo. Vemos ahí la primera fase de derecho romano y germánico primitivos, en donde en esta etapa que estábamos señalando se identifica la nulidad con la inexistencia del acto. Es decir, un acto considerado nulo era nulo desde un comienzo, simplemente por faltarle un requisito formal. La mayoría de los actos eran muy solemnes y el hecho de faltar uno de ellos ya hacía caer el acto. No existía un medio de anular alguna sentencia que declaraba la vigencia de un acto. En una segunda fase que se llama derecho intermedio, esto yo lo extraje de un material muy interesante realizado por un doctrinario italiano. Está en la plataforma para aquellos que quieran profundizar
en donde describe cómo evoluciona el Instituto de la Nulidad en el tiempo, con mucho detalle. Hace cita inclusive de disposiciones del derecho medieval. Ahí están viendo ustedes la Ordonnance de 1667, para luego culminar en el Código Italiano de 1940, que recoge los criterios de nulidad modernos que hoy se tienen en cuenta. Muy interesante material. Está en la plataforma, reitero. En esta segunda fase se va imponiendo paulatinamente un criterio de que las nulidades o las causales de nulidad tienen que estar establecidas por ley. Imagínense, antes eso era una cuestión que quedaba librada a la voluntad del que disponía un acto nulo. O sea, no había un criterio imparcial para determinar qué acto era nulo. Paulatinamente fue imponiéndose el criterio de que eso esté fijado previamente por la ley. En una tercera fase, donde está un cuerpo medieval, el Ordonnance, que es un cuerpo de derechos de Francia, de la época de Luis XIV, un compendio basado mucho en el derecho romano, recoge mucho el derecho romano y el derecho germánico, y donde hay ya o se percibe la tendencia a reducir el formalismo procesal y comienza a imponerse otros criterios más prácticos a la hora de preservar la vigencia de los actos jurídicos. Ahí está el famoso pas de nullité sans griffe, o sea, no hay nulidad sin perjuicio, que es un principio moderno. No se conocía en el derecho romano ni germánico, sí comienza a imponerse a partir de esta época, de esta etapa. Y por paradójico que parezca, en una etapa de plena vigencia del absolutismo monárquico, se comienza a imponer criterios un poco más democráticos en beneficio de la ciudadanía en esta etapa. Finalmente, la cuarta fase, que deriva en el derecho italiano, se supera el principio de la forma definitivamente y se impone el criterio de que si se cumple con la finalidad en el acto, no tiene por qué. O sea, la finalidad se encuentra por encima de las formas. Y eso nos da pie a sostener lo que hoy muchos de nosotros ya casi como dogma lo vemos, de que la instrumentalidad de las formas no tienen por qué, las formas no tienen por qué imponerse a la finalidad del acto. Adelante Miriam. ¿Levantó la mano alguien? Bueno. Perdón, profesor, me equivoqué. Bueno, perfecto. Muy bien, avanzamos entonces. Acá vemos entonces, reitero yo, bastante sintético está hecho esto, solamente para no dejar de pasar de revista, no dejar de repasar un poco cómo el Instituto de la Nulidad ha ido transformándose paulatinamente a través de los siglos. Desde el derecho romano hasta bien entrado el siglo XX, donde adquiere la fisonomía actual que impera en materia de nulidades con el Código Italiano de 1940. Y que por supuesto es el origen de toda la doctrina y de toda la legislación que hoy nos rige. Se inspira bastante. Bien, adelante. Bueno, en la doctrina hoy se distingue, menciona Casco Pagano, dos grandes sistemas de nulidad en la actualidad. El de la nulidad expresa, aquella donde se establecen un inventario taxativo de las causales o los supuestos de nulidad. Es decir, hay casos puntuales, conductas, supuestos considerados nulos y que de darse la situación de hecho dentro del supuesto de la norma, el acto debe ser fulminado a nulidad. Es un sistema vigente en códigos procesales de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Panamá y Perú. Y está el otro modelo que se llama el presupuesto de nulidad procesal, en donde en realidad
no hay conductas taxativamente establecidas, pero sí ciertas líneas directrices que orientan a la hora de juzgar si un acto debe ser decretado como nulo o no. Que es un sistema un poco menos duro, un poco más flexible y que deja mayor criterio a la interpretación judicial. Es un sistema que rige en Argentina y en Paraguay, de acuerdo a lo que sostiene Casco Pagano. Estamos hablando acá, por supuesto, de un análisis del Instituto de la Nulidad desde el ámbito civil. Adelante. Bueno, acá vemos algunos principios presupuestos que inspiran las nulidades en el ámbito civil, principio de especificidad o legalidad. Varios de estos principios son a los que finalmente se arriba después de esa evolución que hemos señalado del derecho romano hasta el derecho moderno, y hoy constituyen las líneas directrices de que hablaba el anterior modelo que acabamos de describir recientemente, sobre lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de juzgar si un acto debe restarse su eficacia o no. Principio de especificidad o legalidad, el principio más importante, que ya viene inclusive de la época medieval, la necesidad de que el acto esté previamente establecido en la ley. Debe estar mencionado como tal en la ley. La sanción de nulidad debe ser expresa. Principio de finalidad, que es el principio que al cual se arribó después de un largo proceso, según acabamos de ver, en donde se impone el criterio de que no hay que anular todo. Solamente aquel que ha logrado impedir que un acto no cumpla con su objetivo. Que un acto jurídico no alcance la publicidad a las partes, por ejemplo. Si verdaderamente hay una restricción en la publicidad, por supuesto que ese acto tiene que ser nulo. Solo podemos hablar de nulidad cuando no se cumple el fin propuesto y con ello se lesiona el derecho a la defensa de las partes, que es gravitante siempre a la hora de definir la indefensión, que a la hora de definir qué acto es trascendental y es trascendental a la hora de definir si el acto debe permanecer o no. El principio de trascendencia, no hay nulidad sin daño o perjuicio. El Pans de nullité sans grief, del cual hablaba la Ordonnance francesa, involucra la existencia de un perjuicio que tiene que ser cierto, que tiene que ser no susceptible de reparación, y consecuentemente no queda sino la de anular ese acto para poder subsanar ese perjuicio que ha sido demostrado por quien dice de nulidad. Bien. Después creo que hay un principio más por ahí, a ver, ahí está. El principio de convalidación, muy importante, de que toda nulidad puede convalidarse por la persona que ha experimentado toda vez que ella no promueva la correspondiente acción para restar eficacia de un acto. Si el peticionante consintió expresa o tácitamente el acto, el principio de convalidación o subsanación también se llama, cumple su efecto. Bien, esto entonces son 4 principios orientadores a la hora de juzgar qué actos tienen que ser decretados como nulos y qué actos deben preservarse. Principio de legalidad, principio de finalismo, trascendencia, convalidación o subsanación. Veremos más adelante que varios de estos tienen amplia vigencia en el ámbito electoral. Avancemos. Acá vemos las disposiciones que orientan materia de nulidad en el Código Procesal Civil. Pueden ustedes ver ahí el artículo 111 al 117, y donde vemos algunos de los principios que acabamos de señalar
en el artículo 111, por ejemplo, vemos ningún acto será nulo si la nulidad no está combinada por la ley, principio de legalidad. Después está la parte final de esa disposición, habla de si el acto alcanzó su fin, aunque fuera irregular, no procederá a la nulidad. Y también el principio de la formalidad, que hoy día está un tanto atemperado, conforme a lo que hemos señalado, de que si carece, si se pronuncia la nulidad, si el acto carece de un requisito formal o material indispensable. Una cuestión vinculada un poco a la forma, pero que tiene ciertas cuestiones a tener en cuenta. También se recogen, dentro de los principios, recogen nuestro ordenamiento positivo en el Código Procesal Civil, pronunciamiento de la nulidad, solamente la parte perjudicada por el acto viciado es la que tiene legitimación para iniciar un pedido de nulidad, salvo las nulidades decretadas de oficio, como dice ahí. Luego se habla de la nulidad de oficio precisamente, o sea, aquella que el juez tiene la facultad, tiene la potestad de anular ciertos actos, aunque ninguna de las partes lo hubiese solicitado, toda vez que éste detecte indefensión de una de las partes, que es el presupuesto básico para la nulidad de oficio. Luego hablamos de la subsanación, que también está recogido por nuestro ordenamiento positivo. Ahí están los actos por los cuales queda subsanada una situación de nulidad que pudo haber ocasionado perjuicio a la parte, y esa parte queda subsanada por haber cumplido la finalidad, por haber una confirmación expresa o tácita de la parte perjudicada y por la cosa juzgada. Son tres supuestos que prevé nuestro ordenamiento positivo, Código Procesal Civil, en esta materia. Y después ya habla de cuestiones, detalles también que tienen que ver con el ámbito electoral, perdón, con el ámbito de lo civil, la extensión de la nulidad en el sentido de cuáles actos alcanzan a cuáles actos alcanza la nulidad, que afecta por supuesto a los actos sucesivos. Habla de la renovación de los actos anulados y finalmente los medios de impugnación a través de los cuales uno puede solicitar la nulidad de determinado acto, determinada resolución, sea a través de una demanda, sea a través de un incidente, sea a través de un recurso. Bien, vamos a ver enseguida cuando ingresemos dentro del ámbito que nos ocupa, el ámbito electoral, cómo se manifiestan algunos de estos principios a la hora de juzgar, a la hora de preservar o anular actos que tienen que ver con un proceso electoral. Adelante. Bueno, para ir entonces acercándonos a lo que rige de todo esto que hemos visto del derecho privado, que es lo que hemos estado haciendo hasta este momento, a partir de las consideraciones que existen en el tema de nulidad respecto al derecho privado, importante se vuelve a efecto de avanzar hacia el ámbito electoral, porque ustedes lo saben, el ámbito electoral forma parte del derecho público. Para ir avanzando hacia eso tenemos que ir distinguiendo algunos criterios particulares que se observan a la hora de entender una nulidad en el ámbito público administrativo. Y ahí vemos que en materia de nulidad civil, vemos la sanción se genera, es una sanción, decíamos que la nulidad es una sanción que genera la invalidez de un acto jurídico cuando carece de los requisitos, estábamos señalando las definiciones. Esto es así en el ámbito privado, pero en el ámbito público, en el ámbito del derecho administrativo, vemos que no depende siempre de que haya un elemento viciado como para poder solicitar la nulidad de un acto, sino que convergen el cumplimiento de ciertos fines que imperan en la administración pública a los efectos de decretar un acto. O sea, no siempre es el requisito de la formalidad el que campea en el ámbito administrativo. Por eso dice ahí las nulidades no dependen de cuál elemento esté viciado, sino de la importancia de la infracción al orden jurídico. En la administración pública, ustedes ya lo sabrán,
sus actos y el cumplimiento de sus trámites están rodeados de ciertas líneas directrices que hay que respetar, y consecuentemente en la medida que un acto lesione esos altos principios, merecería o significaría decretar su nulidad. Bueno, otra característica que hemos estado viendo el derecho de la nulidad en el ámbito civil se decreta cuando se descubren vicios en la manifestación de la voluntad, y eso, por ejemplo, lo tiene que decretar un juez. En cambio, en la nulidad, en el ámbito administrativo, según la doctrina, según el ordenamiento, como lo tratan algunos países, no solamente un órgano judicial es el habilitado para decretar la nulidad, sino también puede serlo un órgano administrativo que perfectamente puede decir que un procedimiento que se está cumpliendo ante sí tiene visos de nulidad. Bueno, los vicios que dan lugar a la nulidad en el acto jurídico están contemplados expresamente en el Código Civil, o sea, hay un carácter taxativo en los actos, mientras que en el derecho administrativo no todos los vicios están contemplados explícitamente. O sea, precisamente porque señalamos que hay ciertos principios que hay que preservar acá, y en la medida que esos principios resulten tutelados, surte efecto, surte eficacia un acto. Y en la medida que lo afectan, eso significa anularlos. En el derecho administrativo, por eso dice, no todos los vicios están contemplados explícitamente en la ley administrativa. Bien, entonces acá tenemos en apretada síntesis distinciones de cómo asume los criterios para preservar o anular un acto jurídico en el ámbito administrativo. Y eso, ya ustedes lo están intuyendo, sirve de base para acercarnos un poco hacia nuestra materia. Adelante. Bien, entonces, hemos hecho esta breve introducción un poco para resituar el tema, como dijimos al comienzo de la clase, para de ahí poder desembocar en nuestra materia en el derecho electoral y poder un poco, de acuerdo a todo lo que hemos venido señalando, qué se entiende por nulidad en el ámbito electoral. Y ahí me permití citar dos definiciones que ilustran, me parece de mejor manera, qué se entiende por nulidad en el ámbito electoral. La primera, ella es del Instituto Federal Electoral, de un material que está también en nuestra plataforma, y en virtud del cual entiende el IFE como nulidad a esa ineficacia que está decretada por autoridad competente, por supuesto, de, primero, el voto depositado en las urnas. Segundo, la votación que se recibe en una mesa receptora de votos. Y tercero, la elección en su conjunto, o sea, todo el comicio electoral, en virtud de haberse encontrado irregularidades en su realización. ¿Cómo se manifiestan estas irregularidades? ¿Qué características asume? Son cuestiones que no detalla esta definición, pero lo iremos haciendo a lo largo del curso. También cité ahí la definición del diccionario electoral de la CAPEL, la versión de 2018, que es la última, la tercera edición. Define a la nulidad como la sanción, igual que en la doctrina del derecho civil, una sanción que priva de eficacia en este caso, la votación, que es el acto jurídico que caracteriza al derecho electoral, el más importante que se cumple en el ámbito electoral. Sanciona entonces con la resta de eficacia de un voto o de la votación cuando ésta no reúne elementos mínimos que le den validez. O cuando deja de observar, esto es muy importante, acá se manifiesta un poco la característica del ámbito público del derecho, cuando deja de observar principios y normas fundamentales que deben regir los comicios para ser considerados auténticos, libres y periódicos. Y ahí desembocamos entonces en algo que es muy característico en el ámbito electoral a la hora de decretar la ineficacia de los actos que se cumplen o de analizar la regularidad de los actos. Esto es así porque ahí señalamos el derecho electoral está para regular
La regularidad está para regular, para normar la regularidad de un proceso electoral. Y si ese es su propósito, asume por ello una particular teoría y una propia doctrina de la nulidad, dirigida principalmente a tutelar esos principios y normas fundamentales de que se habla y que vamos a ver enseguida. Bien. Entonces ya ingresamos con esto a cómo se trata el fenómeno de las nulidades en nuestra materia. Adelante, Jonathan. Y acá vemos algunas manifestaciones que, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, asume la nulidad en materia electoral. Una de varias que iremos viendo. Primeramente, de acuerdo a todo lo que hasta ahora hemos señalado, en la nulidad en materia electoral no se alude a conceptos de inexistencia, nulidad absoluta, nulidad relativa, porque eso es más bien vinculado a la doctrina clásica de las nulidades, que inclusive en materia de nulidad el derecho privado también ya ha perdido cierta practicidad en la distinción. La nulidad electoral, ¿cuál es su propósito? Asegurar la vigencia de los principios y valores democráticos, o sea, que se preserve la democracia, que el voto que efectivamente proviene genuinamente del cuerpo electoral es el que debe expresarse sin ningún tipo de dificultades, sin ningún tipo de obstrucciones, y consecuentemente ese es el principio que debe orientar la resta o no de eficacia de los actos que se cumplen en unas elecciones, que son varios. Bueno, los cuales exigen que solo los votos validantes emitidos sean susceptibles de generar la voluntad popular. Sí. Y eso nos lleva a otra gran característica muy particular del ámbito de la nulidad en el derecho electoral, que es aquí el principio en virtud del cual no toda formalidad, no todo incumplimiento de formalidad hace caer el acto. En virtud del principio de conservación del acto electoral, es decir, caería un acto, es decir, se le restaría eficacia si en verdad ese acto tiene la suficiente entidad de poder trastocar los valores democráticos, de poder alterar lo que en verdad ha votado la ciudadanía en cierto comicio. Si se puede demostrar que eso es así, entonces estamos en condiciones de decretar la nulidad de un acto, o de varios actos, o de toda una elección. Pero si no se demuestra eso, esos actos deberían preservarse. Vamos a desarrollar con más detenimiento enseguida esto. Adelante. Así como acabamos de ver también, haciendo alusión a la distinción que hizo a nivel regional sobre materia de nulidad en el derecho privado que hizo Casco Pagano, también en el ámbito electoral tenemos la distinción entre causal y nulidad específica, aquellos modelos en donde taxativamente requieren que los actos sean en la ley estén concreta, particular e individualizadamente establecidos. Mientras que el modelo de causal genérica es aquel en virtud del cual hay una enumeración general de ciertas irregularidades que tienen que ser, como vemos ahí, graves, que no sean susceptibles de reparación, que estén acreditadas fehacientemente, que pongan en duda la certeza de la votación, o sea, que sean determinantes para poder decir si una votación en verdad es fruto de lo que ha querido la ciudadanía o no. Y también se alude a conductas que infringen principios de certeza, objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo, constitucionalidad y legalidad, que son principios que se esperan se observen en el ámbito, no solamente electoral, sino en el ámbito público. Bien. A ver. Donde siempre, por supuesto, se tienen que tener las características que son esperadas de toda votación, la de ser libre,
auténtica, periódica. En la medida en que goce de estas características, se debería preservar todo acto, aunque esto suponga alguna vulneración en las formas. Adelante. Bien, acá están las características de las nulidades que asumen un poco más de doctrina, estamos dando acá. En el ámbito, según el diccionario electoral, ¿cuáles son las características de la nulidad electoral? Presumir la legalidad de los actos y la ausencia de formalismo. Ahí tenemos una herencia un poco de el ámbito público, donde está el principio de legalidad de los actos propio del ámbito público y que también es trasladado al derecho electoral. Presumir la legalidad de los actos. Sin que eso signifique una observancia estricta de las formalidades conforme a lo que señalamos recién. De hecho, en el ámbito electoral campea el principio del informalismo. Conservar todo aquello que no habría variado de no haberse producido la infracción o vicio, que es el principio de conservación del acto electoral, es decir, si no está constatado una vulneración al veredicto de las urnas, tiene que preservarse el acto. Exigir que los vicios sean de suficiente importancia para justificar la anulación, por supuesto, porque siempre yo menciono para explicar esto, imaginarse lo difícil que es organizar una elección. ¿Cuántas voluntades se tienen que armonizar para poder llevar adelante una elección? Estamos hablando de una elección a nivel nacional, pero también municipal, departamental e inclusive en el seno de una modesta organización intermedia. ¿Cómo cuesta? A todos nosotros que estamos acá nos consta cómo cuesta. Y si esto es así, no podría tolerarse que una simple inobservancia con poca entidad tenga que hacer caer la elección, lo injusto que significa y lo poco práctico que eso significa. Entonces asume en el derecho electoral este principio, esta característica propia de que los vicios tienen que tener suficiente importancia para justificar la anulación. ¿Y qué se entiende por suficiente importancia? Que en verdad alteren el resultado de la elección. Contribuyan a generar esa situación que puede generar en la ciudadanía la desconfianza y la desilusión democrática. Que la ciudadanía acabe viendo que la democracia no sirve para nada. Hay una característica más. Los vicios deben alterar el resultado de las elecciones de forma que se produzca falseamiento, que es lo que estamos señalando. El derecho electoral está para proteger la democracia. Si esta se ve vulnerada, en pocas palabras, ese acto tiene que ser decretado como ineficaz. Tiene que restarse su ineficacia. Tiene que anularse. Bien, ¿tenemos algo más? Más características que rodean a cómo se trata la nulidad. Esto es acá ya en el ámbito regional. Debe ser decretada por autoridad competente, ya lo hemos señalado. Tiene que ser determinante, esa es la palabra que usa la doctrina y la legislación mexicana. La irregularidad debe ser determinante, determinancia, hablan los mexicanos, para el resultado de la elección o causar perjuicio evidente, que es el requisito del cual habla nuestro derecho positivo. Paraguay no habla de la determinancia, pero habla del perjuicio evidente. Trata de proteger la voluntad popular expresada en forma libre y sin vicio a través del principio de conservación de los actos. Lo útil no puede ser viciado por lo inútil. Ahí hay alguna jurisprudencia vinculada al tema. La interposición de un recurso que solicite la nulidad no suspende los efectos de la resolución o el acto impugnado, una característica que asumen otros países. No debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualiza la causal.
no puede ser invocada por quien haya generado el acto. Nadie puede beneficiarse de su propio dolo, que es una condición a la hora de juzgar las nulidades que está expresamente establecido en nuestro ordenamiento positivo, el artículo 311 del Código Electoral. Está acá en Paraguay y está en México, del cual Paraguay recibe mucha influencia del derecho positivo mexicano en esta materia. Por eso vemos la presencia de este requisito tanto en México como en Paraguay. Y finalmente, si nadie impugna el acto, este adquiere carácter definitivo, que es el principio de convalidación del cual hablamos. Bien. Adelante. Principio que guían el sistema nulidad. Esto ya acabamos de ver. Otra diapositiva más tenemos, creo. El requisito de la determinancia que acabamos de ver. Así le llaman los mexicanos en su legislación, en su doctrina y en su jurisprudencia. O sea, las irregularidades tienen que ser aptas para motivar una nulidad. Tiene que ser sustancial y determinante, es decir, que pueda producir una alteración decisiva, significativa en el resultado electoral. Ahí vemos un ejemplo que cita la doctrina, una ventaja indebida de un candidato sobre otro que obstruye una fase, no se le deja participar, no se le deja presentar su candidatura, se le hace caer la lista por motivos baladíes. Por supuesto que adquieren tal determinancia que motivarían a hacer lugar a esa nulidad. Adelante. México, que ya hemos señalado, tiene muy desarrollada esta doctrina y en México hay un criterio cuantitativo y un criterio cualitativo a la hora de evaluar la denominada determinancia. Criterio cuantitativo. Dice ahí cuando los votos, si hay una cantidad de votos que puede anularse, es mayor o igual a la diferencia entre el primero y el segundo partido que tuvieron más votos. Entonces, bueno, esto supone una gran cantidad de votos y justificaría anular una elección. Noten ustedes ahí que es una evaluación un poco más práctica, desprovista un poco de confrontación con valores o con principios constitucionales que tienen que observarse en un proceso electoral. Es el siguiente modelo, que es el siguiente criterio cualitativo, en donde lo que se analiza es si determinado acto altera, lesiona los principios constitucionales que se espera que deben observarse en una elección que se dice democrática. Que siempre mencionamos, las elecciones libres, periódicas, transparentes, son características de las elecciones democráticas y en las medidas que se observen esas características que no resulten afectadas, los actos deben preservarse. Bien. Hasta acá entonces es la primera parte de nuestra exposición del día de hoy. Y nos tomó casi 45 minutos. Y bueno, quiero dar un poco espacio a si hay algún comentario, alguna cuestión que no quedó, primeramente alguna cuestión que no quedó clara a los efectos de que repasemos, o alguna sugerencia, comentario de parte de ustedes. Gracias por la atención. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. De Gracias, doctor, como siempre, excelente exposición. de parte mía, profe, una claridad total en sus explicaciones, como así también en el material que estamos teniendo a mano. De momento, muchas gracias. Bueno, muy clave esa palabra que dijiste de momento. Bueno, tenemos todavía por desarrollar una lección. Entonces, si esto se está comprendiendo, podemos avanzar y bueno, a lo mejor terminamos esta primera clase de hoy un poco antes de lo esperado.
porque estamos, creo que desarrollando lo más básico, lo más importante a la hora de ingresar un poco a discutir en verdad cómo trata nuestro derecho positivo el tema de las nulidades, que tiene bastantes cuestiones observables, reprochables, y es lo que yo quisiera compartir en este curso a partir de la lección de mañana. Vamos a un poco desmenuzar algunos artículos, vamos a contrastarlos al trasluz de toda esta exposición que hicimos hasta ahora y que vamos a continuar haciéndolo y ver un poco qué conclusiones extraemos de acá. Yo desconozco en realidad, ustedes me corregirán si alguna vez acá en el Paraguay hemos realizado un poco o abordado una materia como esta. Creo que se impone, es necesario unificar criterios, profundizar un poco la falencia y proponer alguna sugerencia concreta a la hora de mejorar no solamente la redacción de nuestra ley, sino también unificar los criterios a la hora de juzgar. Una muy importante tarea de juzgar la regularidad de las elecciones. Porque conforme a lo que estamos señalando, el derecho electoral está para proteger la democracia. Y en la medida en que generamos la confianza en la ciudadanía de que aquellos actos que en verdad impidieron su voto y los declaramos nulos, estamos de alguna manera robusteciendo la confianza en la democracia. Bien. Muy bien, si no hay ningún comentario, entonces ingresamos sin más trámite a la segunda parte de la clase de hoy, que ya se centra más en el derecho positivo paraguayo. Si puedes presentar, Jonathan. Desde el comienzo, por favor. Ahí, bien. Bueno. Nulidades electorales en el ordenamiento jurídico paraguayo, entonces. Vamos a partir de ahora detenernos en lo que establece nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito electoral. Pero antes de ello, una vez más, en el esfuerzo de situar un poco cómo es que fuimos yendo a lo que hoy está regulado en materia de nulidades en el derecho positivo paraguayo, avanzar un poco, o sea, principiar a partir de cómo era antes. O sea, hacer una un breve itinerario histórico. Bueno, hay que recordar acá, vamos con la diapositiva primera, lo que ya hemos señalado en la lección anterior, los dos modelos que vemos ahí, modelo de juzgamiento en la historia. Vemos acá que hubo dos grandes modelos de juzgamiento de elecciones en la historia. El primero de ellos, el contencioso político. Y el segundo más importante, el contencioso jurisdiccional, pasando por el contencioso administrativo y el contencioso mixto que engloba las características de cualquiera de los tres. Cito nada más acá los dos más importantes, porque fueron los que rigieron en el Paraguay en cierto momento de su historia. El contencioso político, estamos viendo que ahí dice que rigió en el Paraguay comenzó a regir con la Constitución del 1870 y estuvo vigente hasta la de 1967. Y las leyes electorales que estaban dictadas bajo la égida de cada una de estas constituciones. Bien, voy a aplicar esto, pero
no puedo hacerlo sin explicar qué es lo que significa el contencioso político. Ocurre que tenemos que ir a la época de la monarquía constitucional. Ustedes sabrán que la monarquía constitucional fue aquel intento por restar las prerrogativas que tenía el monarca absolutista, que podía administrar el país, podía juzgar, podía legislar, todo él concentraba los tres poderes en su persona. Y la constitucionalización de las monarquías y después de las repúblicas significó un poco restar protagonismo a una sola persona, a un solo poder, que en su comienzo era el rey. Bueno, entonces, cuando nace el parlamentarismo, cuando surge una asamblea política de la ciudadanía, primero en Inglaterra y después en Europa continental, que contrabalancee el poder del rey. Era importante que este poder, el poder legislativo, el que después fue conocido como poder legislativo, no dependa del rey, o sea, no esté sometido al monarca, porque eso significaría nuevamente que no haya contrabalanceo, que no haya un poder que pueda en verdad controlar al ejecutivo. Entonces, las elecciones para miembros del Congreso, por ejemplo, de las Cortes Generales en Francia o de la Cámara de los Comunes en Inglaterra, se tenían que convocar a elecciones. Y ellos tenían la opción en aquel momento de elegir quién iba a juzgar la regularidad de esas elecciones, y podía ser el Poder Judicial. Ya teníamos un rudimento de Poder Judicial en esa época, ciertamente. Pero ¿qué pasaba? Que todos ellos eran designados por el rey. O sea, el Poder Judicial en realidad era realista, sometido al rey. Y eso los parlamentarios o los miembros de las Cortes Generales lo veían con desconfianza. Y consecuentemente se impuso el criterio de que sean los propios parlamentarios los que juzguen sus elecciones. Precisamente para evitar que sea el rey quien tenga, a través del Poder Judicial, que tenga injerencia en eso. Y así, ¿cómo se hacían las elecciones cómo se organizaban las elecciones para elegir miembros de la Cámara de los Comunes en Inglaterra o de las Cortes Generales en Francia? A través de comités electorales que hacían los propios parlamentarios, se confirmaban, ellos decían, bueno, vos vas a estar en el comité electoral que organiza las elecciones, vos, y ustedes organizan las elecciones. Organizaban, hacían la votación, habilitaban las mesas, el padrón, etc. Después ellos decían quién ganó, quién ingresó, quién no ingresó. Entonces, se autojuzgaban ellos. Y ya estoy seguro que a varios de ustedes ya prontamente les hace ruido esto. Porque dicen, un momento, quiere decir que ellos eran juez y parte. Y sí, eran juez y parte. Eran juez y parte por una razón práctica de evitar que el rey tenga injerencia. Y este fue el modelo que se difundió así en el mundo y alcanzó también a Latinoamérica. Y durante gran parte del siglo, durante todo el siglo XVIII y XIX y parte del siglo XX, en el caso del Paraguay, rigió este modelo aquí. El modelo en virtud del cual el propio órgano legislativo era el que juzgaba y decretaba la regularidad de una elección. Por eso, entrando ya en el tema paraguayo, vemos ahí, después de este breve introito sobre lo que significa el contencioso político, mayores detalles pueden profundizar esto con Orozco Enríquez, el maestro mexicano, que desarrolla muy bien la distinción entre contencioso político, contencioso administrativo, si es que está a cargo de un órgano administrativo el juzgamiento de la organización y juzgamiento de las elecciones, y judicial si está a un órgano de derecho. Orozco Enríquez desarrolla muy bien esto. Bueno, en el Paraguay entonces decíamos, a partir de la Constitución de 1870, porque ya lo saben ustedes, es
es una constitución inspirada en la constitución de Argentina, donde se reconocía el contencioso político, a su vez heredado de la constitución de Cádiz de 1812, es que llega al Paraguay y permanece durante la constitución del 40, porque hay expresas disposiciones de ambas de estas constituciones que no hablaban mucho del tema electoral, tenían 2 o 3 artículos nomás. La constitución del 1870 tiene 2 artículos vinculados al tema electoral. La prohibición de injerencia, que la ley electoral es inviolable, y de que las cámaras son jueces de sus elecciones, así dice, que es la consagración lisa y llana del modelo contencioso político. Entonces, 1870, 1940 y 1967 rigió un contencioso político en el Paraguay, que hacia el final de la vigencia de este contencioso ya no fue totalmente político, porque ingresó también ahí un órgano administrativo a coadyuvar a la organización de las elecciones, que fue la denominada Junta Electoral Central, que varios de ustedes recordarán, que en realidad se comenzó a formar a partir de la ley de 1924 ya. Y tuvo vigencia hasta poco antes de derogarse la Constitución del 67 y también las leyes electorales dictadas bajo la égida de esta Constitución. Por eso ahí sí, me pareció importante también citar que había una ley del 24, la 702, que aclara que los juicios por infracciones electorales son absolutamente independientes del juzgamiento de nulidad de actas por las cámaras o juntas respectivas. Eso, por supuesto, que deja bien en claro el modelo que regía en esta época, que era el modelo contencioso político. ¿Quiénes juzgaban las actas? Las cámaras o juntas respectivas, como dice ahí. Bien. Y tuvimos ya una mayor aproximación a lo que conocemos como un cuerpo que juzga con mayor detenimiento el tema de las nulidades con la ley, con el primer código electoral que tuvo el Paraguay, que fue la ley 1/90, sancionado con posterioridad al periodo de libertades que comenzó en el Paraguay en febrero de 1989, que significó mayor liberalización a la hora de organizar elecciones, y eso a partir de dotarnos de un cuerpo normativo un poco más democrático y que regulaba de manera más densa el tema electoral. Y en general y en particular el tema de decretar la ineficacia de los actos cumplidos en el ámbito electoral, que era el libro 7º de la ley 1/90 bajo el título de sanciones. ¿Por qué sanciones? Y porque son justamente en ese libro en donde se alude a la ineficacia de ciertos actos, sean estos infracciones penales que tienen consecuencias de sanciones de penitenciaría y pecuniarias, o la resta de la eficacia de los actos, que es con el segundo. Por eso se llama sanciones. Y esta es la estructura que conserva el Código Electoral vigente en la actualidad. Bien. Entonces, acá tenemos un modelo contencioso, y frente a el contencioso jurisdiccional, que reconoce como atribución de un órgano de derecho especializado la atribución de juzgar la regularidad de las elecciones. Y que fue en definitiva el modelo que adoptó el Paraguay con la Constitución de 1992. Ya de manera un poco tardía lo hicimos nosotros, cuando gran parte de la región ya asumía un contencioso electoral hace tiempo. Paraguay recién se hace tributario de este modelo en 1992. Bueno, me pareció importante entonces esta resituación del tema, para ver un poco cómo se compadece esto de cómo se norma la cuestión electoral en la ley vigente. Adelante. Más un poco acá vamos a hacer para describir cómo era antes el juzgamiento de las elecciones, en base a lo que venimos señalando. Yo le estaba diciendo a ustedes que rigió un contencioso político que paulatinamente fue convirtiéndose en un contencioso mixto en realidad,
cuando entra la Junta Electoral Central a tener atribuciones muy importantes a la hora de organizar las elecciones. Ya les decía yo, es un órgano que tímidamente comienza a asomar en el itinerario legislativo paraguayo allá por 1924 con las leyes que decretó el presidente Ayala, pero que adquiere mayor protagonismo con las leyes dictadas durante el gobierno del general Stroessner, en donde la Junta Electoral Central y a través de su Junta Electoral Centrales organizaban las elecciones de presidente de la República. Organizaba y juzgaba también. Entonces ahí tenemos un órgano administrativo que coexiste paralelamente con un órgano político, el contencioso político que acabamos de hacer alusión, en donde el Congreso de la Nación seguía conservando su atribución de juzgar la elección de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Había una comisión en la Cámara de Senadores, juzgaba sus elecciones. Había otra comisión en la Cámara Baja, juzgaba sus elecciones. Ahí la Junta Electoral Central no tenía nada que hacer. Y finalmente también existía la posibilidad de judicializar ciertos resultados a través de la Corte Suprema de Justicia. Que por supuesto esto implicaba ya un juicio de nulidad, por una controversia emergente en cuanto a la regularidad o no de un acto electoral que tenía que presentarse ante la Corte Suprema de Justicia. Este era el modelo que rigió en la última parte del contencioso político paraguayo, que fue la Constitución del 67. Modelo mixto entonces de organización de administración electoral, o AES son siglas de Organización de Administración Eleccionaria o Electoral antes de 1992. Bien. Adelante. Y ahí entonces quiero hacer alusión acá un poco a lo que ya dije. La ley 1/90 fue un antecedente muy importante en materia de regular la nulidad de las elecciones, porque antes de este cuerpo normativo, ninguna otra de las leyes paraguayas, electorales paraguayas trataba el tema de la nulidad. Nada, muy poco. Casi nada, porque precisamente estaba poco desarrollado el fenómeno. Es esta ley, este cuerpo normativo el que prevé un capítulo aparte, se denomina sanciones, el título 1, causal de nulidad, en donde ya se establece un catálogo de cuáles son los supuestos de nulidad de toda una elección, de una mesa o de un voto. Criterio que hasta hoy sigue aplicando, o sea que prácticamente de manera invariable esto pasa al segundo Código Electoral, la ley 834/96, que es la que nos rige, la que tiene vigencia hasta ahora. Vemos ahí el artículo 327, cuáles son las causales de nulidad de todo el país. 328 autoriza a limitar dichas causales a la circunscripción o local de votación, si se hubiesen padecido tales vicios, de la misma manera como está regulado en la actualidad. Enumera causales de nulidad propia de mesa receptora de votos. Artículo 331, causales de anulabilidad, y 332 cita criterio de juzgamiento. De la misma manera, lo único que se suprimió, que a mi juicio fue una lamentable desregulación, fue lo que dispone el artículo 330, que por eso me permití citarlo ahí. Decía, o dice todavía, solo que ya está derogada esta ley, el artículo 330, es también causal de nulidad de la elección la aparición de alguna causal sobreviniente en el candidato vencedor, de inelegibilidad posterior a la oportunidad establecida en el artículo 160 de este código, dentro de los 120 días siguientes a la convocatoria. Que me parece que una disposición que de manera tan clara regulaba el tema de una causal de inelegibilidad sobreviniente a la tacha, estamos hablando, o a la impugnación de candidatura, que obligaría a que el candidato pierda el cargo. Pero por alguna razón esta disposición no fue reproducida en la ley electoral vigente, y bueno,
hoy día ya forma parte de la historia. De historia de las disposiciones electorales en el Paraguay. Adelante. Bueno, acá está entonces lo que dispone la Constitución. Simplemente, esto ya es muy conocido por todos nosotros, pero no es ocioso, un poco un breve pantallazo de qué trata o cómo trata la materia electoral la Constitución del 92, a partir de prever un órgano que reúna en su seno tanto las facultades administrativas de la extinta Junta Electoral Central, más las facultades también de juzgar las elecciones que antes tenían las cámaras legislativas, que pasan ahora a ser atribución exclusiva y excluyente de un órgano especializado, autónomo, de derecho, contencioso jurisdiccional que estamos hablando, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, bajo cuya égida se encuentran los tribunales y juzgados, la fiscalía y demás organismos a definirse en la ley que tienen protagonismo a la hora de juzgar elecciones. Y ahí vemos el famoso artículo 273, tantas veces citado, ¿verdad? Donde se resume que todas esas funciones que antes estaban repartidas en varios órganos administrativos y en órganos políticos, como era el Congreso, se reúnen en este órgano. La convocatoria, juzgamiento, muy importante, a organización, dirección, supervisión, vigilancia y las cuestiones derivadas de las elecciones generales, así como los derechos y títulos de los elegidos, corresponden exclusivamente a la justicia electoral. Norma muy importante que significa un parteaguas de lo que era el contencioso político y lo que pasa a ser el contencioso jurisdiccional a partir de ahora. Ahí vemos cómo se integra la justicia electoral y cómo se integran su máxima instancia, el órgano que es la cabeza de la justicia electoral, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con el famoso artículo 275, de donde habla de los requisitos para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bien. Esto entonces a los efectos de mostrar un poco cómo a partir de acá comienza a tratarse de diferente manera el juzgamiento de las elecciones. Adelante. Bueno, ahí vemos el esquema de la justicia electoral, el organigrama en apretada síntesis. Vemos que por encima de todo se encuentra el TSJE, los tribunales electorales de las distintas circunscripciones por debajo de este inmediatamente. Después están los juzgados electorales, por debajo de esto las fiscalías y más abajo los órganos administrativos, no ya solamente jurisdiccionales, los órganos administrativos, entre los cuales el más importante es la Dirección General del Registro Electoral y las juntas cívicas, que son organismos auxiliares que están establecidos con la ley reglamentaria, la ley 635/95. Muy bien. Bueno, adelante. Bien. Entonces, ya hecha esta resituación, recordarán ustedes que recién hablamos de que en el ámbito electoral, como tributario que es del ámbito público, del derecho público, es relativa el juzgamiento o decretar la nulidad de ciertos actos, a no ser que estos actos vulneren ciertos principios. Habíamos dicho recién. Eso es así en la administración pública y también en el derecho electoral como tributario del derecho público que es. Entonces, para saber un poco cuáles son esos principios que se tienen que tutelar en el ámbito electoral, es que resulta de interés hacer una breve reflexión sobre cuáles son estos. Y mencionar no solamente los que están expresamente citados, mencionados, previstos en nuestro ordenamiento jurídico, sino también aquellos que lo están de manera implícita. O sea, por el hecho de que nosotros somos una democracia, también rigen acá.
Habrán otros países que lo declaran expresamente, nosotros no, pero no por eso, entiendo yo, deja de tener vigencia también en el Paraguay algunos principios inherentes al funcionamiento democrático. Bien, los procesos electorales entonces tienen una serie de principios indispensables. La finalidad de los principios es interpretar normas y también alcanzar proyección normativa, en este caso tanto por el legislador como por el juez. Los principios de alguna manera orientan cómo entender el derecho. Y estos principios, en la medida en que resulten observados, los actos tienen que tener vigencia. En la medida que los afecten, los actos tienen que decretarse su nulidad. Bien, vamos entonces con esos principios, vamos a aludir a algunos de ellos. Primeramente tenemos que hacer alusión a la Constitución Nacional. Nuestra ley fundamental, desde luego, establece las bases sobre las cuales se rige el Paraguay en sus 3 primeros artículos y no podemos dejar de considerar lo que dicen estos 3 o 4 primeros artículos. Adelante. Bien, ahí vemos la Constitución Nacional, los artículo primero, artículo segundo, tercero, 117 y 118, que son los que de gran relevancia. El primero, artículo primero, la República del Paraguay es una democracia representativa, participativa, pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Esa declaración lo ya hace o tiene muchas consecuencias en el ámbito electoral. También un desprendimiento de lo primero es que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo ejerce el poder público. Son todas declaraciones que hacen ver que lo que nosotros tenemos es una democracia representativa, pero que también está enriquecida por los mecanismos de democracia semidirecta, cuyas manifestaciones son el referéndum, en nuestro ordenamiento jurídico al menos, el referéndum y la iniciativa popular. Después está el 117, que habla de los derechos de participar en los asuntos públicos, que es una cuestión que no solamente, después lo aclara la ley, no solamente es un derecho, sino también un deber e inclusive una función pública del elector, una función llena de sentido. De ahí el nombre de ahí viene el nombre de sufragium. Sufragium, ustedes sabrán, en latín quiere decir ayuda. ¿Y qué tiene que ver la ayuda? ¿Por qué se llama ayuda al derecho del ciudadano de expresar su preferencia hacia un candidato? Porque el ciudadano se erige en una suerte de órgano del Estado que cumple una función a la hora en que va a votar. ¿Cuál es? La de contribuir, ayudar a definir quiénes son nuestras autoridades. Tiene una función claramente el ciudadano y consecuentemente tiene que ejercitarla. En algunos casos, combinando a su cumplimiento con una sanción, si así es nuestro derecho positivo. Después están también las características del sufragio moderno, que están aludidas en el artículo 118, es decir, cómo se interpreta este derecho en la actualidad, no solamente en el Paraguay, sino en la mayoría de las democracias contemporáneas, que habla del sufragio como derecho, deber, función pública, que es la base del régimen democrático, y que se funda en el voto que tiene ciertas características propias del sufragio moderno. El carácter universal, no ya censitario, el carácter libre, por lo menos como garantía se preserva la libertad de no estar sujeta a algún tipo de combinación de influencia en el sentido del voto. Directo, ya no indirecto, ya no a través de compromisario como continúa haciendo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Igual, por supuesto, igual en base al principio republicano de un hombre, un voto, un valor. One man, one vote, one value. Y finalmente el escrutinio público y fiscalizado. Todo eso, desde luego, que tiene amplia incidencia a la hora de preservar ciertos principios
ciertas características que hacen a la forma de gobierno que decreta nuestra Constitución Nacional. Bien. Entonces, todo eso para sostener un principio de gran importancia cardinal en el derecho electoral, que es el principio democrático. Adelante con la siguiente diapositiva. Todo esto que estamos viendo acá informa de la presencia del denominado principio democrático, que es ineludible en el derecho electoral. Nosotros no podemos hablar de derecho electoral sin sostener que estamos viviendo un régimen democrático. No tiene sentido hablar de derecho electoral si no hay democracia de por medio. La doctrina, por eso brasileña le dice principio fundamentador. Entonces, virtud de este, ya lo hemos dicho, el principio democrático habla de que la ciudadanía es la que se autogobierna, esta es la que se convoca regularmente para elegir a quienes van a ser sus representantes. Lo cual no rehúye la posibilidad de que también, y es una característica de la democracia moderna, la posibilidad de recurrir a los denominados mecanismos de democracia semidirecta, no como una alternativa sustitutiva de la democracia representativa tradicional, que tiene muchos defectos, hay que reconocerlo, pero que todavía sigue siendo importante. No podemos perder de vista la impracticabilidad de la democracia directa y consecuentemente la necesidad de valernos representantes. Que haya crisis de la representación, de que los representantes no nos representen, es una cuestión ciertamente preocupante, pero que no significa cancelar la democracia representativa. Y menos sustituir por la democracia directa, o por los denominados mecanismos de democracia semidirecta, como son el referéndum, como la iniciativa popular, como es el recall, o revocatoria de mandato que tienen algunos países, porque no está entendido como estos mecanismos de democracia semidirecta no están entendidos como una alternativa sustituible, sino como mecanismos que hacen robustecer más la democracia representativa. Robustecer más. Bien, adelante. Bueno, y entonces vamos así. La Constitución, hemos mencionado, el principio democrático está reconocido por la Constitución. Y también tenemos principios que están en nuestro código electoral vigente, la ley 834/96. Algunos de ellos implícitos, que es lo que vemos al costado izquierdo de mi pantalla, y otros explícitos, o sea, expresamente mencionados, normados en nuestra disposición, y que desde luego eso implica asegurar su plena vigencia. Vamos entonces con los principios implícitos. Habíamos dicho que Paraguay, la Constitución Nacional, reconoce como forma de gobierno la democracia representativa, participativa, pluralista, que somos una república presidencialista, etcétera, etcétera. Todo eso está reconocido en la Constitución Nacional. Hecho ese reconocimiento, hace que también ciertos principios inherentes al republicanismo estén funcionando también en el ordenamiento jurídico nacional, del cual el derecho electoral es parte. Y si es parte, consecuentemente rigen también, aunque no estén mencionados en el Código Electoral, ciertos principios como la retroactividad de la ley, artículo 14 de la Constitución Nacional, defensa en juicio, debido proceso, 16 y 17, igualdad ante la ley, supremacía constitucional, independencia de los órganos jurisdiccionales. Ustedes habrán leído el Código Electoral con detenimiento, no están mencionados estos principios, pero por supuesto que implícitamente se tiene que concluir en que rigen. Estamos hablando de principios generales implícitos, por el hecho de que somos una democracia, por el hecho de que somos una república. También hay principios electorales implícitos que no están expresamente mencionados como tales, pero que se desprenden de ciertas disposiciones del Código Electoral, como es el principio de calendarización, que como tal no está mencionado en el plexo normativo,
pero que de varios artículos que están ahí mencionados, 153, 154, 175, que habla de las candidaturas se tienen que presentar en los plazos establecidos, que también las impugnaciones dentro de ciertos plazos, que la propaganda tiene sus plazos, todo eso converge en la necesidad de que se calendaricen los procesos. Y también la unidad del acto electoral, que se percibe a partir de ciertas disposiciones con el artículo 3º, 213, 221, 222. Bueno, eso por lo que hace a los principios implícitos. Luego están los principios expresamente mencionados, explícitamente mencionados, en los artículos 1º, 2º, 3º y hasta el 7º, el principio del sufragio moderno, el principio de impedir que se coarte el ejercicio del sufragio, la garantía de la transparencia del sufragio, de la libertad de la transparencia, y el artículo 4º, en donde están recogidos dos grandes principios que la doctrina electoral ha establecido. En realidad en España se origina y que lo desarrolla muy bien después el derecho mexicano, que son el impedimento de falsear la voluntad popular, un principio cardinal en el ámbito electoral, y el principio de conservación del voto, el famoso indubio pro voto, que son, reitero, líneas directrices cardinales que orientan cómo juzgar las controversias en cuanto a si una elección es regular o no. La imparcialidad de todos los agentes electorales, artículo 5º, y el carácter restrictivo de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, por mencionar algunos otros principios orientadores a la hora de interpretar ciertas disposiciones del Código Electoral. Bien, pero lo que quiero rescatar es básicamente lo del artículo 4º. El impedimento de falsear la voluntad popular y el principio de conservación del voto que vamos a tratar ahora mismo. Adelante. Bueno, acá vemos el primer principio, impedimento de falsear la voluntad popular. En realidad ya podemos encontrar por lo menos yo he podido encontrar, rastreando un poco su origen, ya he podido encontrar alusión al mismo en una sentencia de 1985 del Tribunal Supremo Español, que me permití citarla ahí. Ahí dice: a la hora de valorar cualquier posible infracción de las reglas electorales, dice esta sentencia, debe tenerse en cuenta el riesgo de que haya sido suplantada la voluntad de los electores. Ya en 1985 el Tribunal Supremo Español tenía claro de que el criterio que norma a la hora de ver qué acto tiene que ser fulminado por nulidad y qué acto no, es la posibilidad de que la voluntad de los electores no haya sido suplantada, no haya sido alterada, no haya sido de alguna manera influida. En México también se habla de que debe preservarse lo más que se pueda la voluntad popular en los resultados de las elecciones, que es un desprendimiento de lo que mencionamos con respecto a España, al antecedente español. Entonces, ¿qué es lo que dice el impedimento, o a qué alude el impedimento de falsear la voluntad popular? En el escenario, en pocas palabras, en el escenario de que hay vicios, de que hay denuncia de irregularidades, la gente está denunciando, acá se compraron mesas, acá se coaccionó a los electores, acá se cargaron urnas, herea. Mediando esas denuncias, ¿qué es lo que hace el juzgador? Analiza si en verdad, aunque sean ciertas, aunque se constate la presencia de esos vicios, lo que tiene que hacer él es medir el criterio de la determinancia. Es decir, si la voluntad popular, que es el objeto del derecho electoral, ha sido en verdad alterada o desvirtuada o no. Es decir, si se ha falseado la voluntad popular. Y si no se ha falseado, pues los actos tienen que conservarse. Pero si está falseada y que el nivel de determinancia es tan grave de que ya no se puede determinar, o ya no se puede medir
si qué es lo que quiso la ciudadanía, a quién le quiso votar o de qué manera quiso votar, entonces se tiene que decretar la nulidad del acto o de todas las elecciones. Entonces, importante aspecto por mencionar acá, el criterio de la determinancia juega un papel importante. Otra aclaración importante también, el falseamiento de la voluntad no es precisamente una cuestión que tenga que vincularse a una causal puntual taxativamente establecida en el catálogo de conductas consideradas como causales de nulidad, sino que muchas veces tiene que ver con comportamientos, actos que pueden no constituir delito, falta, pero que transgreden los valores democráticos, como dijimos recién. Se vulneran ciertos principios que orientan el ámbito del derecho electoral, los principios democráticos, por ejemplo, y consecuentemente tiene que tener incidencia a la hora de jugar con la sanción de la nulidad. Bueno, y ¿cómo está reconocido en el derecho positivo paraguayo? No de esta manera, o sea, el Código Electoral no habla en ninguna parte, si ustedes buscan, no van a encontrar con este nombre, impedimento de falsear la voluntad popular, que es un nombre que viene de la doctrina mexicana. Pero sí podemos advertir la presencia del mismo en el artículo 4 que recién mencionamos, cuando dice, en la parte final de esa disposición, dice, en caso de duda en la interpretación del código, se estará siempre a la vigencia del régimen democrático, representativo, participativo, pluralista, la Constitución Nacional, y a asegurar la expresión auténtica de la voluntad popular. Ahí se detecta la presencia de este principio en el ordenamiento jurídico nacional. Y así lo ha entendido el maestro Óscar Pacielo Candia en sus intervenciones en la ronda de discusiones de la Constitución Nacional que nos rige, en donde él hablaba de la necesidad de instaurar este principio denominado así, pero que en el texto de la ley no fue reconocido con este nombre, pero está presente. No por eso deja de estar, no por eso deja de tener vigencia. Impedimento de falsedad de la voluntad popular. Principio, tal vez el más importante a la hora de juzgar si un acto tiene que anularse o no. Bien, adelante. Vamos con el segundo principio entonces, que tiene un contacto muy íntimo con el que acabamos de señalar, que es de conservación del acto electoral. Por su nombre en latín, indubio pro voto. Así como el derecho laboral tiene su indubio pro operario, el derecho penal su indubio pro reo, el derecho electoral tiene su indubio pro voto. Es decir, mediando dudas sobre cancelar un acto o admitir su vigencia, se debe optar por esta última solución, porque eso ayuda a preservar la democracia en realidad. Hay que decantarse en caso de duda siempre por preservar el acto. Entonces, consecuencia lógica de lo anterior es este principio indubio pro voto, que es una presunción juris tantum, es decir, admite prueba en contrario. Admite prueba en contrario. Se traslada al ámbito electoral la presunción de legalidad de los actos administrativos. Y como dijimos, en caso de dudas, se tiene que preservar la validez no solamente del voto en sí, sino de todos los comicios también puede interpretarse. Y también se lo reconoce en el artículo 4, en la misma fracción que acabamos de leer respecto al anterior principio. En caso de duda de interpretación, se estará a la vigencia del régimen democrático, que no es sino la declaración del principio de conservación del acto electoral en el ordenamiento jurídico nacional. Bien. Seguimos. Ya estamos terminando. Vamos con dos principios más. Los dos que no han sido expresamente mencionados en nuestra ley electoral, pero no por ello dejan de estar presentes. Como ya lo hemos señalado, de la calendarización, que significa o supone que los actos que se cumplen dentro de un proceso electoral, dentro de un calendario electoral, tienen que estar
cuidadosamente calendarizado, es decir, restringido en el tiempo, acotado dentro de plazos breves. ¿Por qué? Porque de otra manera, ¿qué es lo que se hace? Se eternizan los procesos electorales. Ustedes no tienen que perder de vista que, aunque forma parte del ámbito en el cual nosotros nos manejamos acá todos los presentes, las elecciones son acontecimientos extraordinarios a la vida social. Sí, cierto. Pregonábamos que la democracia, que más y mejor ¿cómo se robustece la democracia? Con más y mejor democracia. Así dicen algunos doctrinarios. Es decir, en la medida que votemos más, robustecemos más la democracia. Pero organizar elecciones siempre supone situaciones de diferencia, situaciones de encontronazo, de emocionalidad, y que consecuentemente deberíamos despachar lo antes posible una elección. O sea, no permitir que estas duren por mucho tiempo, porque lo que se está haciendo en realidad es desalentar la convivencia pacífica, generar situaciones de tensión, de permanente electoralismo. Ustedes saben lo que es el permanente electoralismo, la gente que está en vilo, apostando por su candidato, tiroteándole al candidato contrario, publicidad negativa aquí, allá. Y bueno, situaciones de fricción política que, bueno, mientras más rápido consigamos que las elecciones lleguen al día D, mejor. Y eso nos remite a la necesidad de calendarizar los procesos electorales. Delimitar y precisar en el tiempo cada una de las fases o actos que se cumplen dentro del itinerario que significa organizar las elecciones, aquel que va desde la convocatoria que efectúa el órgano electoral hasta la proclamación de los candidatos electos, pasando por la presentación de la definición de quiénes son los electores con el periodo de tacha de reclamos, la definición de quiénes van a ser los actores a ser votados con la presentación de candidaturas, la posibilidad de impugnar cuando las candidaturas no se ajustan a derecho, hasta la jornada electoral en sí, en donde se congrega a la ciudadanía a expresar sus preferencias. Llegar a esa jornada electoral no se hace por generación espontánea, sino que supone cuidadosamente el ceñimiento a los pasos y fases anteriores. Entonces, el Código Electoral no habla de principio de calendarización, pero se puede advertir en ciertas disposiciones la presencia de esto, como son las elecciones en cualquiera de los países democráticos, que todas son igualmente susceptibles de ser calendarizadas. Entonces vemos así que el 153 habla de que la convocatoria se tiene que hacer con 8 meses de antelación. El 155 habla de los plazos que se tienen que observar para presentar candidaturas. Y el 65 también habla de un plazo para impugnar esa candidatura que se presenta. Sin mencionar ya acá, para no hacerlo más largo, los plazos establecidos para la propaganda electoral, para los sondeos de opinión, para la propaganda electoral en las elecciones internas, en los medios de comunicación masiva, etcétera, etcétera, que están establecidos plazos para cumplirla. Bien. Principio de calendarización, entonces. Y finalmente, tenemos un último principio considerado implícito, pero no por ello menos vigente, que es el de la unidad del acto electoral. Aquel en virtud del cual este es conceptuado como una unidad. Si bien es cierto, estamos hablando nosotros de etapas sucesivas que se van dando en el tiempo, y en el entendido que cumplida una se cancela para dar lugar a la otra, no por ello podemos dejar de concebir al acto electoral como un fenómeno único, como un fenómeno que es un todo, y que a raíz de ello puede también, si es que todo está viciado, ser anulado como tal, como un solo acto, o sea, como un acto de elección, por más que tenga un alcance inclusive nacional. Porque es aunque sucesión de actos, es un todo. Pretende evitar la interrupción innecesaria de las elecciones, o sea,
Comprendiendo esto, aunque nuestro código electoral divide en dos capítulos diferentes la jornada electoral del escrutinio, no por ello nosotros tenemos que dejar de concebir a la jornada electoral seguida al escrutinio como un solo acto. Y tanto es así que el propio código establece que una vez culminada la elección, comenzará el escrutinio. Entonces, esto hace al principio de unidad del acto electoral, que también es un principio construido por la doctrina mexicana y que permea a todos los derechos electorales de todos los países, porque ya lo hemos señalado, los países democráticos deben tener un derecho electoral para proteger su régimen democrático. Y todos ellos participan de las mismas características. Bien, hasta acá entonces la exposición de hoy. Quiero saber si hay alguna duda que quedó por ahí, sugerencia, aclaración. Profe, Sí, adelante. buenas tardes. Buenas Yo soy tardes. Alda Cardoso. Señora directora. Estimado profesor Gustavo Rojas, muchas gracias. Quiero saludar a cada uno de los cursantes que hoy reiniciamos esto con esta clase magistral. Quiero agradecer su ayuda al Instituto Técnico Superior de la Justicia Electoral y quiero resaltar su compromiso con la institución al brindarnos esta clase tan magistral realmente y que usted haya dedicado tanto tiempo a esta clase. De corazón, muchas gracias. Con esa humildad que a usted le caracteriza, para nosotros es un lujo tenerlo como integrante del cuerpo docente. Gracias, profesor. De corazón, muchas gracias. Muchas gracias, directora. Gracias por la oportunidad. Bueno, si no hay alguna duda por ahí, entonces me gustaría agradecer la atención hasta este punto y convocarnos para mañana, que tenemos las siguientes 2 lecciones, en donde ya vamos a poder ingresar un poco a desmenuzar ciertas disposiciones, ciertos tratamientos que hace nuestra ley respecto al fenómeno de la nulidad en el ámbito electoral. Y posiblemente podamos compartir criterios, articular una suerte de masa crítica que pueda servir de algo en el futuro para mejorar un poco nuestra legislación y nuestros criterios de interpretación del ámbito electoral. Ok, agradecido entonces por el acompañamiento. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, profesor. Nos vemos Gracias, mañana. Gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor. Profesor, excelente ponencia. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la ponencia. Excelente.